computadora. Ahí está. Bueno, estamos grabando. Bueno, no, les quería comentar, ya que estamos, que como ya les adelanté un poquito, se incorporó una nueva ayudante a la cátedra. Bueno, se llama Constanza Filócomo. Hoy me contó que finalmente tuvo la última firma para completar la designación. Así que ya tenemos, aparte, además de Filomena, tenemos otra ayudante que es Constanza, ¿sí? Constanza es doctora en letras, bueno, fue becaria con ISET y becaria de la Universidad del Sur. Bueno, nada, es una persona muy trabajadora, muy responsable, y y el apellido también es griego, así que en ese sentido tiene no solo, digamos, una pasión por lo griego, que la tiene sin ninguna duda. De hecho, su tesis doctoral es sobre tragedia griega, como yo también trabajo tragedia griega. Este, y bueno, ¿qué voy a decir? Nada, es una persona tan responsable y trabajadora como Filo, y de hecho ellas dos, Filo y Constanza, son muy amigas, así que en ese sentido van a poder trabajar juntas en las clases prácticas. Yo la verdad estoy muy contento, debo decirlo, con la designación de Constanza, sobre todo porque, primero porque a la cátedra le hace falta, y segundo porque, bueno, se trata de ella, que es, como ya digo, es excelente. Así que bueno, espero que ya para el viernes ya van a tener clases junto con Filo y con ella. Así que en ese sentido va a estar bueno, no tengo dudas de eso. Así que bueno, acá Camila dice: cuando comencé letras éramos casi 10 Camilas. Mira vos, tremendo. Estábamos con los nombres. Bueno, bien, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Yo supongo que, digamos, lo supongo, pero no creo que haya sido así, digamos, 100%, pero yo el sábado les dejé un texto para que vieran, junto con una lista de vocabulario, ¿sí? Lucio, discúlpame, Sí. escriben en el chat que ¿Qué siga dice? aceptando alumnos, Ah, por fin. perdón, sí, sí, sí. Pasa que me aparecen acá al costado y yo no estoy viendo. Espérate, a ver. Ahí está, joya. Sí, ahí las acepté. Ya somos 40. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, sí, tenemos la clase de hoy. Yo les había dejado el fin de semana, les dejé un texto con una lista de vocabulario. Les dije: primero lean la lista de vocabulario, traten de aprendérsela, y después o sea, después lean el texto y traten de ir entendiéndolo, ¿sí? Lógicamente es muy posible que les haya pasado que no lo hayan terminado de entender, ¿sí? Por varias razones. Primero porque la estructura de la lengua griega es, digamos, bastante distinta a la nuestra. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros somos mucho más analíticos a la hora de expresarnos, ¿sí? Somos casi, te diría, no me gustaría decir lógicos porque no es la palabra correcta, pero sí, digamos que explicitamos una serie de cosas que a veces los griegos daban por sentado, lingüísticamente hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez, si bien seguramente, si leyeron la lista primero y el texto después, seguramente habrán reconocido algunas palabras y habrán más o menos podido saber de qué se trataba. Pero de ahí a entender todo el texto, es seguro que tuvieron que recurrir a la traducción. De cualquier manera, hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a revisar sucintamente el vocabulario, ¿sí?, del texto. Primero vamos a partir del vocabulario para después ir al texto. Vamos a tratar de leerlo, ¿sí? Y si Filo quiere, me puede ayudar, porque el texto es un diálogo, así que podemos leerlo entre los dos, así como si, digamos, como si yo fuera Sócrates y ella fuera Eutifrón, ¿sí? Así que bueno, primero vamos a revisar el vocabulario, y después vamos a... Profe, una Sí, consulta. sí, Juan, decime. Dijo que
Los griegos daban ciertas cosas por sentadas, ¿cómo qué? Mira, o sea, me refiero a cuestiones de tipo lingüística, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros muchas veces utilizamos pronombres, ¿sí? Para no repetir, por ejemplo, los sustantivos, nosotros usamos pronombres, ¿sí? Él o ella. En cambio, muchas veces los griegos ocurría que no, que daban, digamos, daban por sentado que digamos, que se referían a una cosa de la que se había hablado antes, ¿sí? Entonces, razón por la cual en el texto podía tranquilamente omitirse, ¿sí? Y solamente aparecía si se quería enfatizar. ¿Se entiende un poco cuál es la idea? Luciano, por esa razón es que en muchos textos, como vimos en cultura clásica, se hacen aclaraciones entre paréntesis. Sin duda, porque si ustedes, por ejemplo, agarran, les voy a dar el ejemplo más palpable en donde eso ocurre, que es la metafísica de Aristóteles, concretamente la metafísica, que es un texto terrible, ¿sí? Si ustedes agarran la metafísica de Aristóteles, van a ver que, y de hecho les podría decir cualquier texto de Aristóteles, van a ver que una buena traducción va a pasársela haciendo aclaraciones entre corchetes. ¿Por qué? Porque esos corchetes lo que hace es explicitar en la traducción cuestiones que en el texto griego no aparecen, porque a los griegos no les era necesario aclarar tanto, ¿sí? En cambio, además que tengamos en cuenta que el texto de Aristóteles era un texto que él, supuestamente que él usaba de borrador para sus clases, razón por la cual, digamos, tanto no necesitaba hacer, digamos, lo que se llama la anáfora o la referencia a algo que se dijo antes, y esa es la razón por la cual hay bastantes ambigüedades en el texto de Aristóteles, que incluso por más que seamos súper expertos en griego, no la vamos a terminar de entender sin un ejercicio de hermenéutica, sin un ejercicio de interpretación. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual yo digo que los griegos dan por sentadas en su discurso, digamos, lingüísticamente hablando, dan por sentadas cuestiones que nosotros aclaramos mediante palabras, ¿sí? Sobre todo pronombres. Eso sería como el ejemplo más palpable. Por supuesto, después después, digamos, las particularidades de ese tipo de cuestiones las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo oraciones y textos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a volver al vocabulario, ¿sí? Rápidamente, voy a tratar de que no se me hagan menos cuarto. Lo que voy a hacer a continuación, entonces, es compartir pantalla. Y voy a ir al vocabulario concretamente. A ver. Yo les digo, es el primer año en que vamos a pergeñar, digamos, esta manera de aprender, ¿sí? Normalmente lo que se hacía, digamos, lo que se venía haciendo en griego 1 era primero aprender las reglas gramaticales y para aplicarlas después cuando teníamos algunas oraciones pequeñas, ¿sí? Pero no sé, lo que no se hacía énfasis era el vocabulario, porque ustedes, digamos, para saber el vocabulario recurrían directamente al diccionario. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que ese vocabulario no se retiene. Entonces, la idea de esta metodología es asentar ustedes, darles a ustedes una base de vocabulario. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que recurrir tanto al diccionario, ¿sí? Es una suerte de digamos, yo trato de que esta enseñanza de griego sea una enseñanza liberadora, ¿sí? Si lo quieren desde el punto de vista más, incluso liberadora en el sentido de no depender tanto, por lo menos, del diccionario. El diccionario de griego tiene tres funciones básicas, ¿sí? Y esas son las funciones que debería tener, o sea, completar, corregir y corroborar, pero no pueden aprender ustedes a partir del diccionario. No pueden porque está comprobado de hace 60 años que por lo menos que tenemos la cátedra, que no se aprende vocabulario si recurrimos todo el tiempo al diccionario. En cambio, si ustedes tratan de asentar una base de vocabulario, ¿sí? Por más que después tengan otras palabras que no entiendan, por lo menos ya tienen una base,
¿sí? Y esa base es lo que yo quiero que tengan ustedes. No solo para entender los textos griegos, sino también para entender nuestro propio idioma, porque nuestro propio idioma, ya lo dije, tiene por lo menos 20% de palabras de origen griego, ¿sí? Así pues, entonces vamos a ver el vocabulario. Yo les ordené el vocabulario por clase de palabra para que vean un poquito, digamos, cómo es esta cuestión de... voy a tratar de poner el punterito. Para que vean, digamos, las clases de palabras, ¿sí? Un poco el curso de gramática sirvió un poquito para dar un puntapié inicial, pero ahora vamos a ver estas clases de palabra cómo son en griego, ¿sí? Entonces, las clases de palabras ya sabemos que se dividen en variables e invariables. Las clases de palabras que son variables son las que cambian su forma de acuerdo a determinados parámetros gramaticales que vamos a ir viendo, y las no variables son, las invariables son las que nunca cambian su forma, que uno las ve en el texto así y las busca en el diccionario así y están perfectas así, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por los sustantivos, que son las palabras referidas a cosas, digamos, a situaciones, a eventos, ¿sí? Y la primera que vemos es la palabra que significa juicio o proceso judicial. En este texto significa por lo menos eso, ¿sí? Pero la palabra la palabra dike en griego clásico significa una serie de cosas, ¿sí? Una pluralidad de cosas que incluyen todo lo que involucra a la justicia, ¿sí? O sea, dike en su sentido más general podemos decir que es justicia, pero también en un sentido concreto, en un sentido más particular, digamos, dike significa juicio o proceso judicial. Y también hay un tercer, digamos, significado general que podemos añadir, que es el de castigo. O sea, dike puede significar justicia, juicio y castigo, ¿sí? Eso significa dike. De hecho, podemos decir incluso que dike tiene que ver, o sea, ahí tenemos una idea de cultura también. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el concepto de justicia es siempre retributivo en griego. La justicia griega es retributiva, o sea, vos haces algo y recibís algo, ¿sí? Es una suerte de reciprocidad, ¿sí? Eso por un lado, ahí tenemos la primera palabra. Y ese G que aparece acá, ¿sí? Ese G que aparece ahí, uy, me quedó dibujada la pantalla, yo no quería esto, quería que fuera ahí. Ese G que aparece ahí, que está tapado por el dibujo horrible que acabo de Profe, hacer. Sí, pregunta, ¿no puede ampliar un poquitito la pantalla para que sean más grandes las letras? cómo no, sí, discúlpame, Carlos, tenés razón. Gracias. No, no, por favor. Bancame un segundín que lo hago ahora. Pongo zoom. Voy a tratar de ponerlo, creo que por ahí al 300 se va a ver mejor. Ahí está, bien grandote. Ahora corro esto acá. Ahí va. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? De Genial. 10. Buenísimo. Bueno, entonces ahí tenemos G dique, ¿sí? G dique, ese G que aparece ahí es el artículo, ¿sí? Yo les puse los sustantivos con el artículo. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan a qué género pertenece ese sustantivo, ¿sí? El género, recuerden que en griego tenemos 3 géneros, ¿sí? Al igual que en latín, al igual que en alemán, ¿sí? Masculino, femenino y neutro, ¿sí? Nosotros en castellano tenemos 2 géneros nada más, masculino y femenino, y podemos agregar ahora el inclusivo, pero en griego clásico, en latín y en alemán, y también en griego moderno, ya que estamos, es un artículo, digamos, el género en griego puede ser o masculino, o femenino, o neutro, ¿sí? Acá Paloma pregunta, ¿podrías hacer un ejemplo de lo que sería esta retribución de la justicia griega? Claro, pensalo en relación, por ejemplo, con los mitos, ¿sí? Los mitos griegos tenían, digamos así, tenían un contenido moral bastante fuerte que estaba basado justamente en esta cuestión de la justicia retributiva. Si vos, por ejemplo, yo, por ejemplo,
caso, por ejemplo, pensemos en un caso concreto que es el caso de Ícaro y Dédalo, ¿sí? Dédalo, ustedes recuerdan el mito, era un arquitecto que, al que le mandaron construir el laberinto donde iba a estar el Minotauro, ¿sí? ¿Qué pasó? Dédalo se había llevado a su hijo Ícaro para que lo ayudara, pero resulta que los dos quedan, una vez terminado el laberinto, el rey Minos, que fue a quien les encargó esa construcción, ese rey los encerró en ese mismo laberinto. Entonces, los dos, pero fue sobre todo Dédalo, su padre, el que tuvo la idea de crear a partir de las alas de de los patos y de los animales, digamos, con plumas que estaban ahí, crearon, digamos, se hicieron como una suerte de alas, ¿sí? Y esas alas las pegaron con cera que se había previamente derretido. ¿Qué pasó? Que los dos logran escapar efectivamente usando ese mecanismo de las alas en las espaldas, escapan del laberinto. Pero ¿qué ocurre? Y acá viene la parte de la justicia retributiva. Ícaro, digamos, Ícaro pensó que podía volar mucho más alto, ¿sí? Dédalo usó esas alas para escapar, pero Ícaro quiso volar mucho más alto. Entonces los dioses, como vieron, este Ícaro se está pasando de vivo porque los dioses, o sea, los mortales, los humanos por lo menos no pueden volar. Ahí digamos, esa actitud de Ícaro, que fue una actitud de lo que los griegos conocían como hibris, una suerte de extralimitación, ¿sí? De pasarse de vivo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, eso irritó a los dioses, entonces Helios, el sol, derritió la cera de Ícaro, entonces Ícaro se cayó al mar y se murió. Ese fue el castigo, esa fue la dique en definitiva, que recibió Ícaro, ¿sí? Por esa razón decimos, creo que con ese ejemplo por ahí me parece que queda claro que en definitiva siempre la cuestión de la retribución es frente a algo que se hace, que es obviamente perjudicial o incluso extralimitándose, ¿sí? O sea, puede ser una hibris, es decir, creerse como los dioses o más que los dioses, o no ser, por ejemplo, piadoso con ellos, o asesinar a alguien, o robar, etcétera. Todo eso tiene que tener una dique, tiene que tener un castigo, se le tiene que aplicar en definitiva la justicia. O sea que para los griegos entonces hay una suerte de aplicación de justicia y aplicación, o sea, aplicación de justicia significaba concretamente aplicar un castigo, ¿sí? Claro, una suerte de karma, si querés, sí, es algo así. Ahí queda mucho mejor explicado. Es una suerte de karma, ¿sí? O sea que en ese sentido podemos hablar de justicia retributiva, si quieren, ¿sí? Salvador pregunta si se puede relacionar con la justicia poética y la justicia divina. Y sí, porque es eso, ¿sí? En definitiva, la justicia divina, cuando hablamos de justicia divina, es cuando alguien está como muy, digamos, muy impune frente a algunas cosas y, no sé, le agarra una enfermedad o... Sí, entonces ese es el castigo, en todo caso, que no es el castigo que le dimos los hombres en la tierra, digamos. Bueno, esa sería más o menos la idea. No me quiero detener mucho más con eso, pero me parece que quedó clara la idea. Tengo que seguir. Claro, sí, de nada. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Entonces, en griego dijimos que habían tres géneros, masculino, femenino y neutro, ¿sí? Yo les puse acá el artículo para que vieran el género de los sustantivos. El género de los sustantivos es predeterminado, ¿sí? Entonces vamos a ver ya, de entrada ya podemos ver una palabrita que es el artículo. El artículo tiene, como digamos, en griego hay tres géneros, el artículo griego va a tener tres formas. Una forma para el masculino, una forma para el femenino y una forma para el neutro. La forma masculina es jo, así, omicron con espíritu áspero. La forma femenina es G, eta con espíritu áspero, ¿sí? Es como decir el y la, jo y G, ¿sí? Y después tenemos el artículo neutro que es
to. Normalmente se lo escribe con acento grave porque inmediatamente después sigue una palabra. Entonces, jo, je, to son los tres artículos o sea, mejor dicho, es el artículo en sus tres géneros, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo pongo en el sustantivo, en la lista de sustantivos, yo pongo jo, significa que la palabra es masculina. Cuando pongo ge, la palabra es femenina, y cuando pongo to, la palabra es neutra. Eso se lo da también el diccionario, ¿sí? Ahora, entonces, gedique es una palabra femenina, ¿sí? Que significa lo que ya vimos. El plural es dica, y ahora vamos a ver esto del plural, ¿sí? Eso por ahora lo voy a dejar. Vamos a centrarnos en las palabras. Después la siguiente palabra que tenemos es toénclema. Énclema es el motivo de la acusación, ¿sí? Énclema es una palabra que viene de un verbo que es encaleo, así se escribe con gamma, lo voy a escribir acá arriba, el verbo del cual viene, así, encaleo, ¿sí? Encaleo significa básicamente acusar, ¿sí? Ya tenemos ahí otra palabrita. Enclema entonces es la acusación, el motivo por el cual se lo acusa, ¿sí? Encaleo también puede significar echar en cara, ¿sí? Si se quiere, es eso, en definitiva. Enclema es el motivo por el cual vos le echás en cara algo a alguien, ¿sí? Es el motivo de la acusación. Ahí tenemos claramente un nuevo vocablo que hace alusión al derecho a la justicia. ¿Mm? Después tenemos la tercera palabra, es eutifrón, ¿sí? Eucifron en griego clásico, que es masculina, porque es un nombre de varón, ¿sí? Justamente se traduce como eutifrón. ¿Por qué se pronuncia con N si tiene una gama? Buena pregunta, Santi. Eso tiene que ver con algo que vimos en las primeras clases. Recuerden que la gama anteconsonante gutural, ¿sí? O sea, la gama que está antes de capa, antes de ji, antes de xi y antes de otra gama, esa gama se pronuncia como la N de hongo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes lo tienen en la palabra ángelos. Es una palabra que se escribe con dos gamas, pero la primera de ellas se pronuncia como una N, ¿sí? Por esa razón se pronuncia con N esa gama. Es la gama que se conoce como la gama nasal, ¿sí? Eso lo tienen en el primer apunte concretamente. Y tienen los audios, así que eso lo pueden también observar, ¿sí? Pero de cualquier manera es una pregunta válida porque así repasamos ese concepto. No, por favor, de nada. Entonces, eucifron es eutifrón. Significa, la palabra eucifron, ¿sí? Si bien es un nombre de persona, tiene un significado en griego. Y eucifron significa de mente recta, básicamente, ¿sí? Como de juicio recto sería, ¿sí? De que está en sus cabales y que piensa rectamente. Eso sería eutifrón en griego, ¿sí? Eutifrón es un personaje de los diálogos de Platón, que justamente aparece ahí en el diálogo de Platón. Aparece Eutifrón concretamente dialogando con Sócrates, como vamos a ver en el texto. No hay referencias de Eutifrón, salvo en ese diálogo, en el diálogo que lleva su nombre, pero sabemos sí un poco del padre de Eutifrón y lo vamos a ver vamos a ver por qué es conocido el padre de Eutifrón. Entonces la siguiente palabra que vamos a ver es hopater, ¿sí? Pater es la palabra en griego clásico para decir padre, ¿sí? Papá, pater, ¿sí? Y ya que estamos, podemos usar la palabra madre, que en griego es meter. Meter, así, ¿sí? Entonces, pater, con acento agudo al final, pater, padre. Meter, con acento agudo, pero en la sílaba anterior, madre, ¿sí? Pater, meter. Pater, meter, ¿sí? Entonces, hopater es el padre. Después tenemos la siguiente palabra que es hopresbites.
Presbites, ustedes seguramente tal vez la conocen por por el léxico eclesiástico, el presbítero, ¿sí? El presbítero significa el más anciano, significa literalmente, es un comparativo. La palabra presbites significa viejo, anciano, ¿sí? Más bien anciano, porque para decir viejo es una palabra, digamos, para usar la palabra más vulgar, que sería viejo, se usa otra palabra, ¿sí? Pero presbites viene a ser anciano. Paloma aprovecha y pregunta, profe, ¿cuándo era que uno sabía que la Y suena como U o I? Como en la palabra... Bueno, acá fíjate, tenemos EU, ¿sí? Cuando la Y está dentro de un diptongo, se la pronuncia como U, ¿sí? Cuando está solita, se la pronuncia como U, ¿sí? O si no le sale ese U, pueden pronunciarla como una I. Entonces, por eso yo digo eucifron, ¿sí? Eucifron. O, si quieren más fácil, eucifron, con I, ¿sí? ¿Se entendió? Ya, eso. La Y entonces se pronuncia como U cuando está dentro de un diptongo. Y la Y, ¿sí? Se pronuncia así, la Y se pronuncia como U cuando no está dentro de un diptongo. Como es, no sé a qué te referís, vocal coreana, no entiendo. Que se escribe como un palito. No, esa es la Fi, vos decís. Eso se pronuncia como una F. Sí. Vos te referís a esta. Esta letra es la Fi o la Pi, ¿sí? La Pi griega, que es la de la F de filosofía, la Fi, ¿sí? Eucifron, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya tenemos dique, enclema, eucifron, pater, presbytes, ¿sí? Presbytes, que es el anciano. Y después tenemos el nombre de pila de Sócrates, uno de nuestros filósofos favoritos de la carrera, ¿sí? Jo Sócrates. Una cosa que tengo que aclarar a propósito es que los nombres propios y los nombres comunes pueden usar artículos, ¿sí? No es como nosotros. Es decir, nosotros usamos el artículo rara vez con el nombre propio. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, el Carlos, salvo que esté en un contexto medio informal, ¿no? Pero para los griegos es habitual usar el artículo junto con el nombre y está todo bien, ¿sí? Yo puedo decir Jo Alexandros, Jo Sócrates, ¿sí? Es como decir, bueno, eso lo usan mucho los cordobeses, ¿no? El Raúl, por ejemplo, no sé, para decir algo. Pero bueno, en el caso del griego clásico y el griego moderno también, se puede utilizar el nombre propio junto con el artículo. Entonces yo puedo decir Jo Sócrates, ¿sí? Y después tenemos otra palabra también súper importante que es fonos. Fonos significa homicidio, ¿sí? No tiene, o sea, hay una diferencia con ustedes por ahí piensan que fonos tiene algo que ver con, por ejemplo, teléfono, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la palabra de la cual proviene teléfono, por ejemplo, es foné. Hoy otra vez. ¿Sí? Esta palabra que ven acá, foné, que la acabo de escribir, esta palabra significa voz. Pero fíjense que la diferencia está en que fonos, que significa homicidio, ¿sí? Fonos, que significa homicidio, va con omicron. Y foné, que significa voz, va con omega, ¿sí? O sea, de foné viene, por ejemplo, teléfono, audífono, etcétera, etcétera. Mientras que fonos, ¿sí? Ahí ya no tenemos una etimología, ¿sí? A menos que, por ejemplo, hablemos de Hermes, ¿sí? A Hermes se lo llama, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, a Hermes se lo llama ar- argófonos, pero claro, lo que pasa es que nosotros lo traducimos en castellano como argicida, el que mató a Argos, ¿sí? Pero fonos, así con homicidio, por lo menos ahora no recuerdo alguna etimología que signifique homicidio, porque nosotros justamente para usar, digamos, para usar una etimología, usamos una etimología que tenga que ver con
con el homicidio, justamente sería esa partecita de la palabra, sidio, ¿sí? Por eso decimos femicida, y no decimos, por ejemplo, femífono, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos sustantivos, ¿sí? Estos 7 sustantivos que son fáciles de aprender, y después tenemos adjetivos, ¿sí? Adjetivos que tenemos, acá en la lista tenemos 3 adjetivos. El primero es béltistos, ¿sí? Béltistos, fíjense que aparece la M, la F y la N, ¿sí? Significa masculino, femenino y neutro. Es decir, la forma masculina del adjetivo es béltistos, ¿sí? Béltistos significa excelente, maravilloso, ¿sí? Es como una forma de decir el mejor, ¿sí? Es un superlativo. Hay otro superlativo que es aristos, que también significa lo mismo. Bueno, aristos, que de ahí viene, por ejemplo, aristocracia, aristos y béltistos son sinónimos, ¿sí? Significan lo mismo, son superlativos. Y béltistos, entonces, es como decir excelente, óptimo, ¿sí? Pero béltistos, con esa terminación en os, es la forma masculina. La forma femenina es beltiste, ¿sí? Cambia el acento porque la palabra, la letra final es una eta y es larga. Por eso aparece el acento ahí sobre la iota. Beltiste significa la excelente, la óptima, etc. ¿Por qué pronunciás una S al medio? Claro, porque esta S es de... esta es la sigma es que está en medio de palabras, ¿sí? La sigma final, una cosa es la sigma final, que es esta forma, y otra es la sigma a mitad de palabras. Son 2 formas distintas de la sigma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces yo por eso digo beltistos. Es la misma letra que se pronuncia, pero tiene, recuérdenlo, 2 grafías distintas. ¿Sí? Beltistos, beltiste, y la palabra, la forma neutra es beltistón. ¿Sí? Significa excelente, óptimo. Después, para decir el pronombre el adjetivo, mejor dicho, posesivo, el posesivo, para decir mi, ¿sí? Por ejemplo, mi juicio, por ejemplo, mi casa, etcétera, mi auto, ¿sí? Los griegos usaban emos. Emos para el masculino, eme para el femenino y emón para el neutro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero decir mi padre, en griego clásico digo jo emos pater, ¿sí? Lo puedo usar con el artículo, no hay problema. Si yo digo, por ejemplo, mi acusación, digo to emon enclema, ¿sí? Hago cambio de género, ¿sí? Porque el enclema es neutro y pater es masculino. Entonces, y si yo quiero decir mi juicio o mi proceso judicial, digo G, M, dique, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver un adjetivo que es irregular, cuya forma es irregular, pero la tenemos que aprender porque aparece lógicamente mucho, que es polis para el masculino, polé para el femenino y polí para el neutro, ¿sí? Que significa mucho o mucha, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, a ver, claro, bueno, justo acá no tengo por ahí, si yo quiero decir, por ejemplo, muchas acusaciones, ahí tengo que usar el plural y tengo que decir pola enclémata, ¿sí? Por ejemplo. Si yo quiero decir, a ver, mucha justicia, para hacer un ejemplo con singular, tengo que decir polé, con esta forma, polé dique, ¿sí? Por decir un ejemplo. ¿Sí? Y en ese caso, junto con polis, con polis o con las formas de polis, no suele ir el artículo, ¿sí? En cambio, con emos, sí, puede ir el artículo y con beltistos también.
¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, el excelente Sócrates, para dar un ejemplo con Béltistos, yo puedo decir jo Béltistos Sócrates. Si yo quiero decir el excelente padre o el mejor padre, jo Béltistos pater. ¿Sí? Si yo quiero decir la excelente madre, por ejemplo, ge Beltiste meter. ¿Sí? Bien. Bueno, estos serían los adjetivos. Ahora vamos a ver los pronombres, que son también importantes. El pronombre, y para decir mi excelente padre, y ahí yo puedo decir jo hemos beltistos pater. ¿Sí? Todo junto. ¿Sí? Ahí uso el hemos y el beltistos. Fíjate cómo lo uso. ¿Sí? Jo hemos beltistos pater. ¿Sí? Bueno, pronombre personal. Vamos a ver el pronombre personal de segunda persona, que es el que aparece en el texto, pero también tenemos, yo podría, incluso podemos incluir el de primera persona, ya que estamos, que es ego. ¿Sí? Ego en griego clásico y en moderno también significa yo. ¿Sí? Para decir tú en griego clásico usaban sy. ¿Mm? Ego y sy. Ego, yo, Luciano, por ejemplo, ¿sí? Ego, jo, Lucianos, ¿sí? Y si yo quiero decir tú, Filomena, sería sy, Filomena, ¿sí? Por decir algo. Después tenemos el pronombre de este pronombre que es autos, auté, auto, que puede servir para decir él, ¿sí? Yo puedo, la tercera persona se puede expresar con autos, auté, auto. Si yo quiero, sí lo puedo usar entonces en ese sentido como pronombre, pero también lo puedo usar para decir este o esta, o esto, ¿sí? Entonces si yo quiero decir, por ejemplo, esta acusación, que en griego clásico es neutro, yo digo auto, to, énclema. Cuando uso el auto, va primero el auto y después el artículo, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a recapitular un poco. Si yo quiero decir, por ejemplo, mi padre, digo jo hemos pater. Si quiero decir mi excelente padre, por ejemplo, digo jo hemos beltistos pater. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, este padre, ¿sí? Yo tengo que poner primero el autos. Entonces decir autos jo pater. ¿Sí? Bueno, ahí vamos aprendiendo ya también un poco de sintaxis, que está bueno. Lo mismo ocurre con el siguiente pronombre que vamos a ver, que es jutos, jaute, tuto. ¿Sí? Son distintos. Una cosa es autos, aute, auto, y el otro es jutos, jaute, tuto. ¿Sí? Autos más bien significaría ello, ¿sí? O esa cosa. Sería como una especie, entre comillas, de eso. ¿Sí? Ese, esa, eso. Pero si yo quiero usar un demostrativo de cercanía, yo quiero decir este, ¿sí? Digo jutos, jaute tuto. Entonces, si yo quiero decir este padre, o sea, el padre que tengo acá al lado mío, por ejemplo, sería jutos, jo, pater. Y si yo quiero decir esta acusación, por ejemplo, refiriéndome a algo que se me viene encima, que está ahí, que estoy en juicio, digamos, ahí tendría que decir yo tuto, to, énclema, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Bien. Ahí tenemos entonces vocabulario, ¿sí? Vamos a ver otro pronombre, ¿sí? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo último? Eso lo de Eh, todo, tuto. sí, si yo quiero decir, por ejemplo, esta acusación, ¿sí? Que recuerden que acusación en griego era énclema, y es un sustantivo neutro, entonces yo quiero decir esta acusación, digo tuto. Si ahí uso el pronombre primero, el adjetivo, mejor dicho, sí, pronombre, sí, que también puede funcionar como adjetivo. Tuto, to, énclema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, autos, jo, pater, ¿sí? Auto, to, énclema. Jutos, jo, pater, tuto, to, énclema, ¿sí? Por decir. O por ejemplo, no sé, este juicio,
¿sí? Yo tendría que decir jaute, ge, dique, ¿sí? Ustedes, si quieren, después vayan probando esas combinaciones. Y después la siguiente palabra que vamos a ver es el pronombre relativo, el que significa el que, la que o lo que. ¿Sí? Este pronombre entonces abre lo que después vamos a ir viendo que se llaman cláusulas de relativo, ¿sí? No importa eso ahora, por ahora no importa, pero lo que importa sí es que tengan en cuenta la forma, que es jos para el masculino, ge para el femenino y jo para el neutro. Fíjense que se parece un poco al artículo, pero no es el artículo. ¿Por qué? Porque el artículo es jo, ge, to. ¿Sí? Que además, fíjense que la forma masculina y femenina en el artículo no tienen acento. En cambio, el pronombre relativo es jos con acento, ¿sí? Ge con acento y jo, el neutro, con acento. ¿Sí? O sea, ahí, fíjense, el acento. ¿Sí? Entonces, esto jos, gejo significa el que, la que, lo que. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, el padre que quiero, en griego clásico, para poner un ejemplo. El padre que amo, para ponerlo así, ¿no? Jo pater, y ahí tengo que usar un verbo, ¿sí? Jos erao. O mejor dicho, bueno, ahí sería un poco distinto, porque ahí tendría que cambiar el caso. Si yo, por ejemplo, querría decir el padre que, no sé, que es viejo, por ejemplo. El padre que es anciano, digo, jo pater, jos, pres, vites, estin. Estin es una de las formas del verbo eimi, del verbo ser, que vamos a ver después. ¿Sí? Es decir, que cuando aparece jos, ¿sí? Se abre, dentro de la oración principal, se abre una oración nueva, ¿sí? Referida al sustantivo al cual ese pronombre se está refiriendo. Pero eso lo vamos a ver con... ¿Podría repetir el último ejemplo, decís, Xavier? El ejemplo sería entonces, el padre que es viejo, ¿sí? Para no tener que cambiar de caso, que eso se va a ver después, ¿sí? Yo tengo ahí jo pater, el padre, ¿sí? Y digo que jos presbites estin, que es viejo. Y ahí va el acento, que me olvidé. Bueno, no importa. Lo que importa es que sepamos que jos, jejo es el pronombre relativo y significa eso, el que, la que, lo que. ¿Sí? Después vamos a ver otro posesivo que ya habíamos visto a hemos, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tú, o sea, tu casa, tu libro, ¿sí? Que es sos, se, son. ¿Sí? Si yo digo tu padre, por ejemplo, jo, sos, pater. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, tu acusación, to, son, enclema. Y así. ¿Sí? Y por último, vamos a ver el pronombre indefinido, que es, que digamos son los pronombres indefinidos, que significa alguno o algo. ¿Sí? Acá bueno, acá hay no sé, no es un error, pero el tema es así. Normalmente estas palabras van sin acento, ¿sí? Cuando es indefinido, ¿sí? Una cosa es tis, ti, ¿sí? Tis, ti sin acento, así como lo acabo de escribir ahí en la pantalla, significa alguno o algo, ¿sí? Y ese alguno o algo va después del sustantivo. Si yo quiero decir, por ejemplo, algún castigo, por ejemplo, sería dique tis, sin acento en el tis. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, alguna acusación, enclemati. ¿Sí? Alguna acusación, ese alguno
¿sí? Ese va sin acento y va después del sustantivo. Pero ¿qué pasa? Esta misma palabra, tis, ti, cuando yo la uso como interrogativo, si yo quiero decir, por ejemplo, ¿qué justicia o qué acusación? ¿Sí? Eso lleva acento. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿qué justicia? Sería tis dique, o mejor dicho, tis he dique, sería ¿qué justicia? Y es interrogativo, entonces siempre va una pregunta, ¿sí? Siempre tis con acento o ti con acento va en una pregunta. En cambio, tis y ti sin acento va en una afirmación, ¿sí? Entonces, una cosa es alguna justicia, por ejemplo, dique tis. Y otra cosa es decir, ¿qué justicia? Tis he dique. ¿Sí? Es como para que veamos la diferencia que hay entre el indefinido y el indefinido y el interrogativo, ¿sí? Diquetis significa entonces alguna justicia, alguna suerte de justicia, ¿sí? O algún castigo, etc. Y tisgedique viene a ser ¿qué justicia? ¿Sí? La forma tis vale tanto para el masculino como para el femenino. Si yo quiero decir, por ejemplo, algún anciano, yo digo, por ejemplo, presbites tis, algún anciano. Si quiero decir qué anciano, digo tis ho presbites. Y eso sería, por supuesto, tis ho presbites viene a ser una interrogación. Claro, exactamente, Salvador, es así. ¿Qué justicia en sentido de cuál o de qué tipo de justicia? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, así es. Porque si quisiéramos decir, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Ahí tendríamos que usar directamente el ti, la forma neutra, ¿sí? Pero no es lo que pasa acá. Bueno. O sea, profe, para preguntar, usamos esto acentuado adelante. Exacto. Bien. Sí. Y si lo queremos decir en sentido de alguno o alguna, lo usamos sin acento y atrás. Genial. Así es. ¿Sí? De hecho, es la única forma que tienen los griegos de, digamos, ¿no? Los griegos no tienen artículo indeterminado, tienen artículo determinado, que es el que ya les mostré. El artículo indeterminado lo expresa, digamos, una suerte digamos, para expresarlo, de alguna manera, los griegos lo expresan usando este indefinido, ¿sí? Entonces, presbites tis viene a ser un anciano, algún anciano, ¿sí? A ver qué pregunta Paloma. Dice, si es tisgedique sería con signo de interrogación al final. Eso era, sí, exacto. El punto y coma es el signo de interrogación, ¿sí? Dicho sea de paso, repasen las formas de las letras porque eso como que medio que lo damos por sentado, ¿sí? Recuerden que los signos de puntuación en griego, el punto y coma es el signo de interrogación, ¿sí? No es el punto y coma nuestro, ¿sí? El punto y coma es el signo de interrogación griego y siempre se escribe al final, dicho sea de paso. Bien. Y ahora lo más importante que son los verbos. Vamos a ver algunos verbos. Yo acá tengo la lista, se la voy a dar completa, pero el primero que quiero que aprendamos es el verbo eimi, ¿sí? Este que aparece acá. Esto de te, inf, no le den mucha bolilla ahora, lo que me interesa es que aprendan eimi. Eimi es el verbo ser. Ahora, si nos queda tiempo, vamos a ver la forma de ese verbo. Eimi significa ser, y así aparece en el texto, pero también puede significar estar o existir, ¿sí? Ese es el primer verbo que tenemos que aprender. Después, otros verbos que son importantes. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo deo, ¿sí? Ahora sí voy la lista de arriba para abajo. El verbo deo significa faltar, ¿sí? También puede significar es necesario, pero ese es otro significado. Yo acá, en la lista, yo solamente puse, exacto, es irregular. Sí, así es, Ludmila. El verbo eimi es irregular y vamos a ver la conjugación.
¿sí? Después. Ahora los siguientes verbos que vamos a ver son todos regulares, ¿sí? Salvo por ahí alguna, por lo menos en el presente, que es el tiempo que vamos a ver, son todos regulares. El primer verbo entonces es deo. Deo, que significa faltar. Tiene otros significados después que vamos a ir viendo, pero yo les muestro acá los significados que aparecen en el texto, no otros, ¿sí? Entonces, deo significa faltar, ¿sí? Dioko significa acusar. Literalmente el verbo dioko significa perseguir, ¿sí? Pero dioko también se puede usar en un sentido absolutamente jurídico, que es el de ser acusador de alguien, ¿sí? O sea que acá en el texto que yo les doy aparece como acusar. ¿Por qué? Porque se lo usa en su sentido jurídico, pero el significado más general es el de perseguir, dioko, ¿sí? No confundir con el siguiente verbo que aparece a continuación, que es doko o dokeo, ¿sí? Doko o dokeo significa parecer, ¿sí? De este verbo, por ejemplo, es la misma raíz que tiene la palabra doxa, sobre todo piensen lo de filosofía. La doxa era la opinión o el parecer, ¿sí? Entonces, doko o dokeo va a significar eso, parecer, ¿sí? No confundir entonces con dioko. Fíjense que dioko además lleva omega y doko o dokeo lleva omicron al principio, ¿sí? Bueno, eimi ya lo vimos. Doxa no es el infinitivo. Doxa es un sustantivo derivado de la raíz de dokeo, ¿sí? Doxa es un sustantivo femenino, aprovecho dicho sea de paso. Doxa es eso, es la opinión, el parecer. Y si yo quiero, el parecer, pero en el sentido no como un infinitivo, o sea, nosotros lo traducimos como un infinitivo, pero en griego clásico es un sustantivo que no tiene forma de infinitivo, ¿sí? Entonces, doko es parecer, ¿sí? Como para decir, por ejemplo, me parece, ¿sí? Por ejemplo. Es una forma de decirlo, ¿sí? O es mi opinión que tal cosa, ¿sí? Bien, vamos a ver otro verbo que es maino, ¿sí? Maino significa estar loco o enloquecer, pero ese significado lo tiene en la voz pasiva, no en la voz que aparece acá, que es la activa. O sea que maino significa, digamos, otra cosa que no aparece en el texto, pero la forma mainomai, que es la que vamos a ver, que aparece en el texto griego, esta forma significa eso, estar loco o enloquecer. Después tenemos otro verbo que es petomai. Fíjense que vuelve a aparecer esta terminación en omai. Ya vamos a ver en qué consiste esa terminación. No se preocupen por eso. Pero básicamente es una terminación de verbo, al igual que, fíjense que la mayoría de los verbos terminan o en mi, ¿sí? Por ejemplo con eimi, los verbos que terminan en omega, todos los que vimos hasta ahora, y hay verbos que terminan en omai, que pertenecen a la misma conjugación de omega, pero en una voz distinta. Acá tenemos petomai, este verbo que no tiene una voz activa, sino que solo se maneja con la forma pasiva, ¿sí? Petomai significa volar, ¿sí? Es la misma raíz que, por ejemplo, usamos en la palabra, es la misma raíz, no digo que sea la misma clase de palabra, la misma raíz que usamos, por ejemplo, para decir pterodáctilo, ¿sí? Pterodáctilo significa el que tiene dedos en las alas. Pterón, en griego clásico, es ala. Entonces, petomai, que es la misma raíz, significa eso, volar. ¿Mm? Después tenemos otro verbo que es tinjano, ahí fíjense que nuevamente la gama la pronuncié como una N. Tinjano significa encontrarse, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos me encuentro cansado, es como una forma de decir estoy, ¿sí? Como una forma de decir estar. Tinjano es encontrarse, ¿sí? Literalmente, tinjano significa encontrarse por casualidad, digamos, ¿sí? Tiene que ver, esa es la misma raíz de tige, que es la suerte o la fortuna, ¿sí? Y después tenemos el verbo feugo, por último, que es lo contrario de dioko. Recuerden que dioko era acusar y que significaba originalmente perseguir.
Bueno, el contrario, desde el punto de vista del significado, el contrario de dioco es feugo. Feugo, literalmente, digamos, en su significado más general, significa huir, pero en el caso jurídico, en su acepción jurídica, significa ser acusado. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, el dioco y el feugo, el que persigue y el que huye viene a ser el que acusa y el que es acusado. ¿Sí? Fíjense ahí cómo funciona la metáfora o sea, como si el juicio fuera una persecución. ¿Sí? Es una metáfora que incluso en la lengua inglesa también funciona, porque al fiscal, por ejemplo, se le dice prosecutor, si no me equivoco. Así que es una metáfora que está presente en estas lenguas. Después vemos algunas palabras, ya vamos a ver las palabras invariables, que estas son fáciles porque se reconocen en el texto. La palabra, vamos a ver primero adverbios. El adverbio au también puede aparecer con la forma aute, o con la forma autis, o con la forma aucis. ¿Sí? Puede aparecer en esas 4 formas. Significa otra vez. ¿Sí? El adverbio que significa eu es un adverbio importante, significa bien. ¿Sí? Nosotros tenemos un montón de acepciones que aparece este adverbio. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, no sé, eufonía para decir que algo suena bien. ¿Sí? Después tenemos, no sé, por ejemplo, a ver, hay nombres, ¿sí? Por ejemplo, eulogia, ¿sí? No sé, Eustacio, ¿De qué depende que aparezca, Paloma pregunta, ¿de qué depende que aparezcan sus diferentes formas Eugenia? Ahí está bien, Giovanna, exactamente. Eugenia significa literalmente la de buen linaje, ¿sí? Tiene la forma eu, que está ahí el adverbio, y genos, que es linaje. Paloma pregunta, ¿de qué depende que aparezca en sus diferentes formas au? Depende del texto, o sea, son opcionales, puede aparecer cualquiera de las 4, ¿sí? No hay, digamos, en ese sentido restricción. Normalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, autis o aucis son más útiles desde el punto de vista métrico, por ahí sirven más para componer poesía. Pero cualquiera de las 4 puede usarse indistintamente y está bien, ¿sí? Después, la siguiente palabra es mala, así como suele como decir mala, que es muy. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, pero, por ejemplo, nosotros acá tenemos en el texto griego, a ver si lo encuentro, a ver, déjame ver. Acá, sí, por ejemplo, si yo quiero decir muy anciano, digo mala presbites, por ejemplo. Si ese mala significa muy. ¿Mm? Entonces ya ahí aprendemos a decir mucho, ¿sí? Polis, polé, poli, en sentido de cantidad, y muy en sentido de cualidad, ¿sí? Mala. Y después tenemos la palabra pani, que normalmente va acompañado de 2 partículas, y es pani, men, un, que es una expresión que utiliza mucho los diálogos de Platón. Pani, men, un significa sí, básicamente, significa así es. ¿Sí? Pani es un adverbio que significa ciertamente, ¿sí? Es como un adverbio de afirmación. Y la expresión pani, men, un es una forma de decir sí, es una forma bastante elevada de decir sí, porque la forma, digamos, ordinaria de decir sí es nai, que en griego moderno continúa usándose así. Se pronuncia distinto, se pronuncia ne, pero se usa, ¿sí? Entonces, pani, men, un y nai significan sí, ¿sí? Después tenemos estas 2 interjecciones que una es o, ¿sí? Cuando usamos un vocativo. Esa o, esa omega, con espíritu suave y circunflejo, significa o cuando nos referimos a alguien. Y Heracles, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, o padre, ¿sí? Sería o pater, ¿sí? Ahí, bueno,
la palabra cambia el acento, pero eso no importa. Si yo quiero decir, oh, justicia, ven a mí, por ejemplo, no sé, oh, dique, ¿sí? Y finalmente la otra interjección que tenemos es Heracles, que aparece en el texto, que significa por Heracles, ¿sí? En latín aparece, por ejemplo, la expresión me Hércule, ¿sí? Es eso, es por Heracles, es como decir por Zeus, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, por Zeus, ya que estamos, puedo decir, para decir por Zeus, digo ma ton día. Eso es, así se dice, por ejemplo, por Zeus, ¿sí? Es una forma, es una expresión, ¿sí? Heracles por Heracles, Matondía por Zeus, ¿sí? Entonces yo quiero decir sí por Zeus, digo Nai Matondía, ¿sí? Ahí tenemos formas para expresarnos. Bueno, sobre las partículas no me voy a explayar mucho porque digamos, ahí tienen ahí tienen el significado con el que aparecen los textos. La más importante de estas, eso sí, esta sí me voy a referir porque va a aparecer muchísimo, que es la partícula de, ¿sí? Las partículas son como una suerte de adverbios, normalmente se colocan en el segundo lugar en la oración, y como verán, son palabras muy chiquititas, son palabras no más de 4 o 5 letras, pero ¿cuál es la particularidad justamente de las partículas? Que lo que marcan sobre todo la postura del hablante, ¿sí? Marcan una suerte de opinión, digamos así, como una suerte de opinión propia con respecto al propio discurso, ¿sí? Y es una forma al mismo tiempo de también puede funcionar también como, como organizadores del discurso. O sea que las partículas son eso, son, entre comillas, son como adverbios que funcionan como modificadores del discurso o más bien modificadores expresivos, ¿sí? del propio discurso. El más importante que de los que tenemos acá es la partícula de, que se puede traducir como y, o sea, yo la puedo traducir como si fuera una conjunción, ¿sí? Yo la puedo traducir como y, o la puedo traducir como pero. Eso es una partícula, como en criollo, a ver, sería más bien, son justamente lo que acabo de decir, organizan el propio discurso, ¿sí? Las partículas eso, son organizadores del discurso y expresan la propia opinión del hablante. Más simple que eso no lo puedo decir. Son una clase de palabras que no tenemos en castellano, ¿sí? No tenemos nosotros ejemplos de partículas. Pero a los retóricos y a los filósofos sirve mucho, ¿sí? A los filósofos porque les permite, el uso de partículas permite ordenar el discurso, y a los retóricos les sirve para tener digamos, una suerte para enfatizar cierta expresividad. Es eso, o sea, cumplen esa función, expresividad y, si quieren, cohesión. Las dos, o sea, esos son los dos valores básicos de las partículas. Reflejan cierta expresividad, cierta emotividad del hablante, y reflejan al mismo tiempo una suerte de orden en el discurso. Más en criollo no lo puedo explicar, ¿sí? Pero es ¿Un básicamente eso. nexo personalizado, profe? Sería algo así, sí, algo así. Sí, tal cual, esa es una buena expresión. La particularidad que tienen sintáctica es que se colocan normalmente en segundo lugar, después de una coma o después de o al principio de una oración, siempre aparecen en segundo lugar, ¿sí? La partícula entonces más importante es de, que se puede traducir como y o se puede traducir como pero, según lo que quiera decir el hablante, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, puede expresar siempre es una información que se añade, pero puede ser una información que se añade con la misma postura, digamos, o puede ser una información que marque una contraposición con lo que se dijo antes. Por eso yo lo puedo traducir como y o como pero. Esa es la partícula más importante.
Y por último vemos dos conjunciones de coordinación que son las que a mí me permiten también concatenar el discurso, ¿sí? Pero sin ese componente expresivo que tienen las partículas. El primero que aparece en la lista es la E con eta, espíritu suave y acento, que eso significa O. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, la justicia o la injusticia, por ejemplo, yo digo G dique E G adiquía. Perdón, ahí está. G dique E G adiquía sería la justicia o la injusticia. ¿Sí? Ya de hecho aprendemos cómo se dice injusticia, con espíritu suave. Ahí está. G dique E G adiquía, la justicia o la injusticia. Yo quiero decir, no sé, por ejemplo, mi padre y mi madre, yo diría Jo hemos pater kai G meter, ¿sí? O directamente sin el artículo, ¿sí? Porque ya los griegos lo dan por sentado que estoy hablando no dicen jo hemos pater kai G meter, no. Ellos dicen jo hemos pater kai meter, ¿sí? La información que ya presuponen no la vuelven a decir, ¿sí? Entonces tenemos esas dos conjunciones, E, que significa O, la disyuntiva, y kai, que significa I. Es la conjunción de coordinación, ¿sí? Ese sería todo el vocabulario. Y ahora vamos a tratar de leer el texto. Y si llegamos vamos a ver un poco de gramática. Vamos a ver el texto, lo vamos a leer. Voy a ponerlo en un zoom que se pueda ver todo el texto. Y ahí, Filo, si me podés ayudar, sería Sí, fantástico. por supuesto. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Alguna pregunta con el vocabulario? ¿Alguna duda? ¿Les pareció bien que primero veamos esta suerte de como un acercamiento previo? ¿Qué les pareció? ¿Sí? Vimos un poquito de cultura también mechado, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pareció bien? Tremendo, profe, porque Sí. lo charlamos con la profesora Filomena en práctica lo mismo, como para que no sea el idioma algo abstracto, algo en una fotocopia, ¿no? Que tenga una entidad. Ahí está. Bueno, tal cual, sí, yo pienso de esa manera, ¿viste? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Van a ver que cuando veamos gramática vamos a... Genial, qué bueno, me alegro que sea así, Paloma y Camila. Bueno, sí, esa es la idea, esa es la idea. Ahora lo que yo voy a hacer, vamos a ver, con todas estas palabritas que tenemos, ¿sí? Ustedes traten de asociar, si van a ver, yo voy a volver sobre el texto. Lógicamente hay un montón de palabras que van a aparecer tal como yo se los puse en la lista, y hay otras palabras que no van a aparecer en la misma forma que están en la lista. Vamos a ver después por qué. Pero lo que me interesa que señalemos es que empecemos a reconocerlas, ¿sí? Entonces yo desde acá se ve perfecto todo el texto, ¿sí? El fragmento que les puse es casi el principio del diálogo Eutifrón de Platón, como ya lo dije antes. Si ustedes lo quieren buscar, esta es la numeración, ¿sí? Recuerden que los diálogos de Platón siguen como una suerte de numeración. Esa numeración se debe ¿a qué? Se debe a las páginas que los primeros editores, los de la edad moderna, sobre todo los filólogos alemanes, esta es una numeración que hicieron básicamente los alemanes, para hablar para referirnos para citar los diálogos de Platón. Entonces, si ustedes quieren buscar el diálogo en alguna página, tienen que fijarse en la sección y ahí van a tener el fragmentito que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver, yo voy a hacer así, voy a hacer Sócrates y Filomena me va a ayudar y va a ser Eutifrón, ¿sí? Va a ser una eutifrona. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a leer
vamos a tratar de leerlo, si te parece, Filo, vamos a tratar de leerlo lento, como para que los chicos vayan asociando sonidos con palabras, si a vos te parece. ¿Sí? Bueno, voy a empezar. Dice, esto que aparece acá al principio, entre llaves, es So, es la abreviatura de Sócrates, ¿sí? O sea, el que está hablando ahí es Sócrates, ¿se entiende? Y la que está abajo es Eus. Ese Eus es la abreviatura de Eutifrón, ¿sí? Entonces son los dos personajes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice Sócrates, «Estinde de soy, oh Eutifrón, tisgedike, feugeis auten e dioqueis». ¿Sí? Dioco. Tina. ¿Sí? Ese tina es el tis, pero en otra forma que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Pero ese tina es como decir a quién, ¿sí? Tina. On diokon, au doko, mainestai. Bien, ¿sí? Se entendió. Tide. Tide. Ese tide es como una pregunta así enfática que se hace. Tide. Petome non tina dioqueis. Pollu gedei petestai. Os getiungani on eu mala presbiutes. Presbiutes. Bien, perfecto, ¿sí? Ahí aparece, fíjense la palabra presbites, que es anciano. Ahí aparece la palabra anciano. Y mala presbites, muy anciano. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo algunas cositas. Fíjense que aparece el verbo dioco, el verbo feugo. Más o menos lo van captando un poco de qué trata el texto, ¿se va entendiendo? Bueno, qué espectacular, chicos, qué clase, qué clase. Poco a poco, Bien, bien, bien. ¿Sí? Y fíjense que aparece esa forma petómenon, que eso significa alado, fíjense, ¿sí? Eso es ese menon, esa terminación en menon que aparece acá. Ese menon que aparece acá es una terminación de participio, que eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero no importa, ya lo vamos incorporando y aprendiendo, ¿sí? Entonces Sócrates pregunta, tisjutos. Ho emos pater. Josos o beltiste. Panumen un. Estinde Tito enclema caitinos gedique. Phonu, o Sócrates. Heracles. ¿Sí? Bueno, muy bien, sí, espectacular. Espectacular la lectura. Bueno, qué equipazo, che. Bueno, si llegamos a tener. Acá ya directamente armamos un teatro griego, la llamamos a Constanza, tenemos el tercer actor como Sófocles. Bueno, muy bien, ¿sí? Entonces, se fue entendiendo un poco la idea, ¿sí? Entonces, esto de que dice, a ver qué pasa en el chat, vamos a ver. Bien, de nuestra performance. Sí, a ver, profe, ¿hay algún tipo de variación en la entonación cuando es pregunta? Pregunta María Lucía. Bueno, qué buena pregunta. Lógicamente sí, por esa razón, digamos, en la variación en la entonación se da justamente en el pronombre interrogativo. Por eso yo digo tinos gedique, ¿sí? Los textos griegos antiguos no llevaban el signo de interrogación, ¿sí? Por la sencilla razón de que los griegos ya lo presuponían, ya el que lo leía, digamos, era un griego nativo, entonces ya estaba acostumbrado a saber que eso era una interrogación. Pero sí, hay una variación en la entonación, primero lo marca el acento. El acento, recuerden que ese acento agudo lo que marca era una elevación en el tono. Entonces ya el griego, cuando escuchaba ese pronombre, ya sabía que lo que venía después iba a ser una pregunta, ¿sí? Razón por la cual uno podía hacer preguntas tremendamente largas, de 5 renglones, en Platón aparece bastantes de esas preguntas, y el griego iba a seguir entendiendo que se trataba de una pregunta porque ya había hecho la entonación correcta en ese pronombre, ¿sí? Razón por la cual, digamos, todos estos pronombres interrogativos tienen su contraparte indefinida, es decir, todo pronombre indefinido tiene como contraparte un pronombre indefinido como lo que vimos en el caso de tis.
Tis con acento es la pregunta. Tis sin acento es el indefinido, alguno o algo. ¿Sí? Bien. Xavier pregunta, profe, ¿alguna vez consideraste ir por teatro en vez de filosofía? Bueno, una vez hice un tallercito de teatro así cuando tenía 13 años fue muy divertido. Hacíamos improvisaciones, nada, pero fue algo muy loco. Ya pasó mucho tiempo de eso, pero bueno. Me gusta leerlo con expresividad, sobre todo para que se entienda un poco la idea del texto. Porque si yo lo leyera sin expresión, si yo, por ejemplo, agarro y soy, no sé, piensen, no sé, en alguien muy aburrido, no se va a entender. Pero en cambio, si le pongo la entonación, digo, tisjuto, ¿no? ¿Quién? Esa es la idea. Porque de hecho, Sócrates se muestra, cuando vamos leyendo el texto, vamos a ver que Sócrates se muestra bastante sorprendido por las cosas que le está contando Eutifrón. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver primero lo primero que dice Sócrates. Vamos a volver sobre esto. Y dice, estin de soy, o Eucifron, tisgedique. ¿Sí? Estin de soy, o Eucifron, tisgedique. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos en esta oración? Lo primero que nos llama la atención es esa forma estin que no aparece en la lista de yo les di de vocabulario. ¿Sí? Eso no importa, son partículas. Las partículas un poco las hacemos a un lado, tienen cualquier cosa la referencia al vocabulario, pero me interesa que marquemos el estin. ¿Sí? Vamos a ver entonces la conjugación del verbo eimi. ¿Sí? Ya que nosotros estamos tratando de ver la gramática a partir de los textos. Entonces, vamos a empezar con el verbo eimi. ¿Sí? El verbo ser, estar o existir, cualquiera de los tres. ¿Sí? Tiene esos tres significados. ¿Sí? Después vamos a ver cuándo nos damos cuenta, cuándo significa ser, cuándo significa estar, cuándo significa existir. Pero vamos a ver sobre todo hoy la forma, ¿sí? La conjugación. Cómo varía el verbo en función de la persona y el número, que sucede lo mismo en castellano. Nosotros tenemos primera singular, segunda, tercera. Primera persona plural, segunda, tercera del plural. Bueno, lo mismo en griego. ¿Sí? Entonces, la primera persona, ego, si quieren, vamos a ponerlo con los pronombres, así los vamos aprendiendo también. Ego, yo, soy, estoy o existo. ¿Cómo lo digo? Ego, eimi. ¿Sí? Una cosa que les tengo que decir además es que, esto ténganlo en cuenta porque es muy importante, la primera persona del presente es la que aparece siempre en los diccionarios. Si yo tengo que buscar el significado de un verbo en el diccionario, tengo que buscar la primera persona. ¿Cómo se dice la primera persona? O sea, siempre tengo que buscar una terminación en mi o una terminación en o, ¿sí? En omega. O si el verbo es deponente, que es lo que vamos a ver después, una terminación en omai o en mai. ¿Sí? Entonces, ego e mi. Yo soy, estoy o existo. ¿Cómo digo tú eres? Sí, ei, con acento circunflejo y espíritu suave. ¿Cómo digo él es? Por ejemplo, uso el masculino para no complicar, digo autos, porque podría usar también el femenino y el neutro, quiero decir. Autos estin. ¿Sí? Puede ser también estin. El acento es medio variable, pero yo lo pongo con la forma completa del acento, aunque en este caso concreto autos estin no sería correcto ponerlo ahí el acento, pero no importa. Yo lo que quiero es que aprendan las formas del verbo. ¿Sí? Eimi, entonces yo soy. Ei es tú eres. Estin, él es. Él es, está o existe, ¿sí? Lógico. Después tenemos la forma de nosotros somos, estamos o existimos. ¿Cómo se dice? Ya de paso vamos a aprender el pronombre nosotros, ya que estamos. Gemeis. Gemeis significa nosotros. Somos. Entonces digo esmen. ¿Sí? Esmen. ¿Sí? Eimi, ei, estin, esmen. Y ahora si digo ustedes son o vosotros sois, yo digo hymeis este. ¿Sí?
como Esther, pero sin la R, ¿sí? Nada, una pavada que acabo de decir. Disculpen. Y si yo quiero decir ellos, ¿sí? Si yo quiero decir ellos, yo lo puedo usar dos pronombres, ¿sí? Puedo decir space, que eso sería ellos, o puedo usar la forma plural de autos, ¿sí? ¿Cómo va a ser la forma plural? Ya que de paso vamos a ver las formas, algunos plurales. Space es una forma de decir ellos, y la otra forma es autoi, para el masculino, autai, para el femenino, y autá, para el neutro. Y de paso ya aprendemos esas tres terminaciones que sirven para los plurales, ¿sí? Entonces tenemos... Profe, me perdí ahí en lo último que dijo. en la última persona, ¿sí? Jiméis esté, entonces vosotros sois. Si yo quiero decir ellos, ¿sí? Yo puedo decir space, significa ellos, sin importar el género, no importa si es masculino, femenino o neutro, pero otra forma de decir ellos es usando el plural de autos. El plural masculino es autoi, el plural femenino es autai y el plural neutro es autá. Uy, ahí me quedó mal el acento, el espíritu, perdón. ¿Se entendió ahora? No sé quién me preguntó, pero espero que haya quedado claro. ¿Y cómo se dice el verbo son? ¿No? Porque esto es ellos son, esto se diría ei, sí. Eventualmente también se puede decir con ni, ¿sí? Ei sí o ei sin. Si ustedes ven, a veces las formas de la tercera persona, la ni que aparece al final es optativa, ¿sí? O sea, yo puedo decir esti o estin. Puedo decir eisi o eisin. Eso tiene que ver con una cuestión fonética, ¿sí? Normalmente cuando este verbo es la última palabra de la oración, yo digo estin. Pero y por ejemplo, eso es cuando, por ejemplo, además, cuando empieza una palabra, la siguiente palabra empieza por vocal. Ahí yo uso la N para, como ni eufónica se le llama, precisamente para que para que no choque una iota, la iota del esti, con una vocal, la vocal siguiente. Profe, ¿podría poner en letras latinas cuál es cada uno al lado? Bueno, sí, perfecto, la traducción mejor, porque yo quiero que se acostumbren a las letras griegas. Entonces sería yo soy, recuerden que también puede ser estar o existir, así que cualquiera de esos tres significados. Tú eres, él es, ¿sí? Acá si quieren voy a agregar también las formas de auté, la forma femenina y la neutra, para que quede claro. Entonces sería él, ella o ello es, nosotros somos. Voy a poner ustedes en vez de vosotros para que por ahí nos quede más familiar. Ustedes son. Y ellos, ellas, ellos. O mejor dicho, autá en la forma neutra se puede traducir como esas cosas más bien. Son. ¿Sí? Una cosa que, digamos, dicho sea de paso, con esto también seguimos aprendiendo, es que muchas veces los plurales neutros de los adjetivos marcan justamente, pueden funcionar como sustantivos colectivos. Pero eso ya lo vamos a ver con el tiempo, no se preocupen. Lo que importa es que, entonces, ego y mi, yo soy. Si, ei, tú eres. Autos, auté o autó, cualquiera de las tres formas. Estin, él, ella o ello es. Geméis, esmen, nosotros somos. Giméis, este, ustedes son. Sfeis, yo puedo decir sfeis, eisin,
y puedo decir ahí ellos son, o puedo decir autoieisin, o puedo decir autaieisin, o puedo decir autaeisin. ¿Sí? ¿Quedó clara? Esa es la conjugación del verbo eimi. Lo que más me importa es que aprendan, más que los pronombres en sí, pero bueno, aunque dicho sea de paso es importante que lo aprendamos, lo importante es que aprendamos las formas del verbo. ¿Sí? Bueno, tengo que alejarlo cada vez más, pero bueno, es así. ¿Eh? Lo que me interesa que aprendan son estas, porque estas son las formas, ¿sí? O sea, ustedes cuando tengan el texto van a aprender, van a identificar estas formas, ¿sí? Entonces, fíjense que aparece acá, por ejemplo, estin, ¿sí? Es la tercera persona. Como an en inglés, claro, exacto, sí. Ahora estoy viendo el chat, lo que puso Ludmila. Es así, muy bien, Ludmila. Sí, sería como esa N que aparece tiene un valor fonético propiamente, solamente para, no solamente para complicarnos la vida a nosotros, que ya eso es mucho, sino también para marcar esa cuestión fonética, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos esa conjugación, ¿sí? Esto normalmente yo lo escribiría en el pizarrón, a mí me gusta mucho usar el pizarrón, lamentablemente ustedes no lo pueden ver, pero sí, a mí me gusta usar el pizarrón, me lleno de tiza las manos, pero bueno, seguimos entonces con nuestras cosas, vamos a ver con el texto, dice, Estinde de soy o eucifron tis gedique, fíjense que ahí aparece ese tis gedique que es ¿qué juicio? ¿Sí? Esto sería, la pregunta sería, fíjense que aparece el verbo eimi al principio, ¿sí? Y tisgedik a lo último. Eso vendría a ser como, ¿qué juicio? Y acá dice, estin soy. O sea, este soy es una forma de sí, que es un caso que todavía no vamos a ver, por hoy por lo menos, pero eso significaría, es como decir tuyo, ¿sí? No es el pronombre sí, es el pronombre sí, pero declinado en un caso que después vamos a ver. Pero lo que significa la frase es ¿cuál es tu juicio? ¿Sí? O sea, ¿cuál tis? Es el verbo estin, ¿sí? Soy, tú, es como que marca la posesión, gedique, ¿cuál es tu juicio? ¿Sí? ¿Cuál es qué juicio es el que vas a llevar el que se va a producir que tiene que ver con vos? Porque Sócrates ni siquiera sabía si Eutifrón iba a ser el acusador o el acusado. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es tu juicio? Le pregunta, ¿sí? Porque Sócrates lo ve a Eutifrón salir, digamos, del recinto donde se hacían las denuncias y se lo encuentra ahí, ¿sí? Sócrates, de hecho, va a ese lugar porque Sócrates es el acusado, ¿sí? Sócrates es el acusado, es la famosa acusación por la cual lo llevan a juicio a Sócrates. Entonces, en el interín se encuentra con Eutifrón, que venía también del mismo lugar. Entonces Sócrates le pregunta, bueno, ¿cuál es tu juicio? Le pregunta, no por juicio de raciocinio, sino juicio de juzgado, ¿sí? ¿Cuál es tu juicio? Y dice, esto que aparece acá, o eucifron, esto tenemos el vocativo, el llamado, ¿sí? Es como decir, che, eutifrón, ¿no? Para decirlo en criollo, ¿no? Ese o eucifron es, che, eutifrón, ¿sí? Es como decir algo así, es el vocativo. Vamos a ver, con el tiempo vamos a ver eso, desde qué es el vocativo, pero básicamente el vocativo suele estar entre comas. ¿Qué es el soy luego de las partículas? Ya lo dije, el soy es como decir el tú, es un pronombre, es el pronombre personal sí, declinado en un caso que concretamente en esta oración lo que marca es la posesión. Por eso es el tú, cuando yo digo cuál es tu juicio, ese soy viene a ser el tú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Tis. ¿Sí? Estin, ¿cuál es tu soy juicio? Gedique. ¿Sí? De nada. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu juicio? O Eutifrón. ¿Sí? Fíjense el orden de las palabras, que es totalmente contrario, o no contrario, pero sí distinto al del castellano, nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pasa por una sencilla razón. Digamos, el orden de las palabras en griego no está determinada por una cuestión analítica como la que nos pasa a nosotros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, solemos ordenar las palabras en sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Eso es nuestro orden habitual, no digo que sea el que siempre se usa, pero es sujeto, verbo, objeto. En cambio, en griego ese orden es libre, ¿sí? ¿Y a qué responde? Responde, sin embargo, a algo. Responde al énfasis que el hablante quiere dar sobre un elemento particular, ¿sí? Normalmente, el elemento, digamos, el elemento de la información nueva va al principio, ¿sí? La información nueva que yo quiero dar a mi oyente va al principio. Y la información que yo ya, digamos, subrepticiamente presupongo, la información que yo presupongo suele ir al final. Sin embargo, no siempre es así. Eso es generalmente, ¿sí? Entonces acá lo que enfatiza es más que nada cuál es tu juicio, cuál es el juicio que estás teniendo vos. Fíjense que el soy aparece primero, antes que el tis gedike. El tis gedike es la información que ya se sabe que Utifrón está ahí por un juicio. Entonces ese soy dice, ¿cuál es tu juicio? ¿Sí? O sea, el énfasis, fíjense que en castellano yo tengo que marcar la entonación, pero el griego le bastaba con cambiar el orden de las palabras. ¿Sí? Fíjense qué loco el mecanismo que tenían los griegos en la cabeza para... Bueno, loco porque es distinto al nuestro, en realidad, para ellos era lo más común, ¿sí? ¿Se entendió la idea más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu juicio, Utifrón? Y dice después Sócrates, feugeis auten e dioqueis, o sea, dice acá, ¿sos acusado o acusás? ¿Sí? Feugeis, recuerden el verbo feugo, que era ser acusado, ¿sí? Literalmente significaba huir. Y dioqueis, fíjense que ahí aparece dioqueis, ese auten, esa forma, ya saben que aut, esa forma corresponde a autos, auté, auto, pero esa forma auten todavía no la conocemos, la vamos a ir viendo, ¿sí? Pero fíjense que dice feugeis dioqueis, o sea, ¿sos perseguido o perseguís? O sea, ¿sos acusado o acusás? Y entonces acá, fíjense que aparece esa forma en eis, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es la conjugación de los verbos en omega, ¿sí? Ya vimos la conjugación del verbo imi, la conjugación básica del verbo ser, estar y existir, y ahora vamos a ver la conjugación de los verbos, digamos, los más frecuentes de la lengua griega, que son los verbos en omega. ¿Sí? Ya los pronombres los dejo ahí porque me sirven, son todos lo mismo, así que no voy a cambiarlos, pero sí voy a cambiar el verbo y lo vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Entonces ya vimos la conjugación del verbo ser y ahora vamos a ver la conjugación de todos los otros verbos, o por lo menos del 80%, sí, el 80% de los verbos, ¿sí? Recuerden que este tiempo que estamos viendo es el presente, porque después el pasado y eso se hace de otra manera, pero estamos viendo siempre el presente de los verbos. O sea, acá vamos a conjugar un verbo cualquiera. ¿Cuál quieren conjugar? ¿Feugo o dioco? Cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Qué prefieren? Dioco, ok, perfecto, listo. Muy bien, Ludmila y Xavier, ahí hay una coincidencia. Bien, entonces vamos a conjugar dioco, ¿sí? La primera persona, recuerden que la primera persona es la que aparece en el diccionario, es precisamente dioco, ¿sí? La terminación está dada por la omega final, ¿sí? Entonces, todo lo que va antes, esa es la raíz. La raíz es la que queda ahí permanente, fija. Lo que van a cambiar son las terminaciones, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, dioco es perseguir. O sea, yo persigo, en este caso, dioco. Yo persigo o yo acuso, ¿sí? Si yo quiero decir tú acusas o tú persigues, sería que es la forma que aparece en el texto, que es dioqueis. ¿Sí? Fíjense que ahí nuevamente
aparece la raíz dioc, pero con otra terminación que es eis, dioqueis. Eso significa tú persigues o tú acusas. Si yo quiero decir, por ejemplo, él acusa, es dioquei, sin la sigma. ¿Sí? Una cosa es dioqueis, con sigma final, tú persigues, tú acusas, y otra cosa es dioquei, él acusa. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque es importante. Bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, perseguimos, ¿cómo lo digo? Bueno, en griego eso se dice diokomen. ¿Sí? Yo les pongo el guión, simplemente el guión se lo pongo entre la raíz y la terminación. Obviamente en los textos griegos no aparece ese guión, pero yo se lo marco para que lo tengan en claro. Normalmente en una clase presencial yo lo haría con colores en el pizarrón, pero bueno. Acá poner el color lleva más tiempo, entonces no quiero perder mucho tiempo más. Entonces, diocomen significa perseguimos o acusamos. Si yo quiero decir, ustedes acusan, yo tengo que decir dioquete. ¿Sí? Y si quiero decir ustedes, si quiero decir ellos acusan o ellos persiguen, yo tengo que decir diocusi. También puede ir, optativamente, puede ir una ni eufónica, como en el caso de estin o isin. Y diocusi o diocusin significa eso, persiguen. ¿Sí? Si yo quiero hacer feugo, por ejemplo, ¿cómo sería feugo? ¿Sí? Feugo sería lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de poner dioco, pongo con la raíz feug. Entonces va a ser feugo. Entonces pongo feugo, feugeis, feugei, feugomen, feugete, feugusi. ¿Sí? Y así con todos los verbos que vemos, que están en la lista. ¿Sí? Prueben, les voy a dejar como tarea para que lo hagan. Les voy a dejar como tarea lo siguiente. Empiecen a conjugar verbos, pero no cualquiera de los verbos que están en esta lista, porque todavía hay cosas que no vimos. Pero lo que voy a pedir que conjuguen es maino y tinjano. Eso sí, conjúguenlo. Profe, ¿esa terminación es siempre la misma o va variando? No, digamos, en los verbos que acabamos de ver es siempre la misma. Lógicamente, cuando hay otros tipos de verbos que esa terminación es distinta. ¿Sí? Pero digamos, en el caso de verbos como dioco o feugo, y en general todos los verbos que terminan en omega, llevan esas terminaciones. Entonces, como tarea les voy a pedir que conjuguen en sus casas, para que practiquen tinjano y maino, para que vean cómo cambia, ¿sí? Entonces va a ser, por ejemplo, tinjano, tinjaneis, etc. Maino, maineis, etc. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué la N? Xavier pregunta, ¿por qué la N es entre paréntesis al final? La N entre paréntesis al final porque es opcional. Yo la puedo poner o no. ¿Sí? Es como pasaba con estin y con eisin. ¿Sí? Por eso yo lo puse entre paréntesis porque es una forma, o sea, el verbo puede aparecer diocusi o diocusin. ¿De qué depende si se pone o no? Depende de si, por ejemplo, como dice Lucía muy bien, ¿sí? Depende de si, por ejemplo, la palabra siguiente empieza por vocal, ¿sí? Para no chocar una iota con otra vocal de otra palabra, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, cuando esta forma es la última palabra de la oración. Cuando, por ejemplo, hay un punto, ahí normalmente se pone la forma con ni, ¿sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bueno, genial. Eso sería. Entonces ahí ya vemos, ¿sí? Tenemos entonces ya la conjugación.
de los verbos. Que es importante que lo veamos porque por la sencilla razón de que así ya tenemos las formas. Me queda decir algo más. Yo por ahí cambié un poco, ahora que me doy cuenta, cambié un poquito el orden de las cosas que yo quería dar, pero bueno, ya tenemos conjugación de verbos, ¿sí? Por lo menos de estos verbos ya tenemos la conjugación. Ahora, lo que por ahí, digamos, me quedaría hacer es hablar un poquito de la sintaxis, ¿sí? Hoy vamos a ver solo la sintaxis del verbo eimi, ¿sí? Solamente. Y acá vamos a responder alguna pregunta de por qué a veces se usa, por qué a veces significa ser, por qué a veces significa estar y por qué a veces significa existir, ¿sí? Sería como la sintaxis, ¿sí? Fíjense, este texto es como la base a partir de la cual nosotros vamos aprendiendo cuestiones, ¿sí? Entonces ya vimos las formas básicas de la conjugación del presente y ahora vamos a ver las formas, vamos a ver un poquito de sintaxis del verbo eimi, o sea, no solamente vamos a ver, no solamente vemos la morfología, sino que ahora vamos a ver cómo aparece en las oraciones, cómo se construye ese verbo, ¿sí? Entonces, el verbo eimi puede significar ser cuando yo tengo un sujeto y un predicativo. ¿Cómo se hace eso en griego? ¿Sí? Yo quiero decir, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo tengo el sujeto de la oración, ¿sí? Por ejemplo, Sócrates, o por ejemplo puedo poner Eutifrón, ¿sí? Eusifron. Ay. ¿Sí? Y ahí, digamos, yo quiero decir, Sócrates es algo. Entonces, para expresar ese es algo, en griego se va a expresar con el verbo eimi, lógicamente, y con un adjetivo, ¿sí? Que va a funcionar como predicativo, ¿sí? Es el adjetivo, entonces, o sea, el verbo eimi se construye, entonces, con un sustantivo, ¿sí? Que va a ser de sujeto, ¿sí? Y que dicho sea de paso, anoten esto porque es importante, ¿sí? El verbo eimi se construye con un sujeto, y ese sujeto va a estar en nominativo, eso vamos a ver qué significa. Básicamente el nominativo es justamente la forma que tiene el sustantivo o el adjetivo cuando cumple función de sujeto, ¿sí? Entonces va a ser un sustantivo que va a ser de sujeto, el verbo eimi, ¿sí? Y un adjetivo, ¿sí? Que va a ser de predicativo. Y ese predicativo va a estar en ese mismo caso que el sujeto, es decir, va a estar en nominativo. Entonces, la construcción entonces del verbo eimi es con un, digamos así, un nominativo sujeto, ¿sí? El nominativo es la forma básica, es lo que vimos hasta ahora. Ya después voy a explicar qué es eso, básicamente, ¿sí? El nominativo es la forma básica de los sustantivos, adjetivos y pronombres. La forma básica, la forma que cumple función de sujeto, ¿sí? Entonces, Sócrates, Eusifron, ¿sí? Si yo quiero decir es tal cosa, yo tengo que usar el verbo eimi y un adjetivo que esté en ese mismo caso nominativo, ¿sí? Entonces, el verbo eimi es un verbo que se construye con un sujeto, lógicamente, y con un nominativo que va a ser de predicativo. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, Sócrates es bueno. Sócrates es bueno, recuerden que la forma era en griego, agathos, ya de paso seguimos aprendiendo vocabulario, es tin. ¿Sí? Sócrates es bueno. Fíjense que cómo puse yo el orden, ¿sí? Puse primero el sujeto, después el predicativo y después el verbo. Ese es el orden normal que se da en griego clásico con respecto a esta construcción, ¿sí? El verbo eimi, entonces, verbo eimi cuando significa ser,
Entonces lleva un sujeto en nominativo, en primer lugar, el adjetivo predicativo en segundo lugar, y en tercer lugar el verbo. ¿Por qué esto? ¿Por qué se da? Recuerden que el orden de las palabras en griego está dada por la relevancia que yo quiero dar a cada elemento, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir Sócrates es bueno, el es va a ir al final por la sencilla razón de que es lo que doy más por presupuesto que el resto de las palabras, ¿sí? Por eso dicen Sócrates bueno es, ¿sí? También yo podría decir, si quiero enfatizar el bueno, yo también lo puedo decir, porque el orden, recuerden que es libre y funciona de acuerdo al énfasis que yo quiero dar, yo también puedo decir, agazos Sócrates estin, ¿sí? También puedo decirlo así. O puedo decirlo al revés, puedo poner primero el verbo, ¿sí? Puedo decir esti, ahí fíjense que saco la ni, ¿sí? Esti Sócrates agazos, ¿sí? Cualquiera de las tres formas significa lo mismo, ¿sí? Lo que cambia es la relevancia que el hablante le da. Eso significa Sócrates es bueno. ¿Mm? ¿Queda claro? Esa es la sintaxis y es la sintaxis que aparece en el texto. En el texto aparece este orden, ¿sí? Aparece esti, ¿sí? El soy lo vamos a dejar de lado, pero es tis hedike, ¿sí? Tis, la primera, sí, ahí fíjense que tenemos tis, ¿sí? Acá tenemos un orden distinto, un cuarto tipo de orden, ¿sí? Que va primero el verbo, después el predicativo, porque el predicativo es tis. Entonces va en segundo lugar, ¿sí? Porque es lo que yo quiero enfatizar. Tis hedike, ¿cuál es tu juicio? ¿Sí? Y ese hedike entonces va a ser el sujeto. Entonces yo puedo construir el verbo imi con el sentido de ser en estas cuatro formas, o sea, sujeto, predicativo, verbo, predicativo, sujeto, verbo, ¿sí? Es libre el orden en ese sentido, ¿sí? Puedo mandar el verbo al final o el verbo al principio. También, por supuesto, puedo meter el verbo en el medio, ¿sí? Por supuesto. No es lo más habitual, pero se puede hacer, ¿sí? ¿Queda claro entonces esto de la sintaxis del verbo eimi? ¿Sí? Ya vimos entonces morfología del verbo eimi y sintaxis del verbo eimi cuando significa ser, ¿sí? Porque cuando significa estar, no lo vamos a ver todavía, ¿sí? Y cuando significa existir, ¿cómo hago yo para que signifique existir el verbo eimi? Bueno, simple, pongo solamente el sujeto y sin ningún predicativo. Entonces yo, por ejemplo, si quiero decir Dios existe, por ejemplo, ¿sí? Eso cada uno lo puede creer o no, no importa, lo que quiero dar es el ejemplo. Si yo quiero decir Dios existe, Theos estin, ¿sí? Theos estin. O también estin Theos, ¿sí? Eso serían las dos formas de decir Dios existe, ¿sí? Ese estin que significa existir, también se puede traducir como haber, ¿sí? Entonces Theos estin puede significar Dios existe o también hay Dios, ¿sí? Tengan en cuenta esa diferencia del significado, porque a veces es estin solito, sin predicativo, o sea, entonces ya sabemos, estin con predicativo significa ser. Estin sin predicativo significa existir o haber, ¿sí? Y ahí tenemos entonces un poquito la morfología y la sintaxis, ¿sí?
Fíjense que omití las partículas, omití el soy, omití el vocativo, porque eso ya es tema de otra, es saco de otro costal. Eso se va a ver después. Pero las partículas no es necesario que las veamos porque ya entendemos que van en el segundo lugar de la oración, entonces ya está, listo. ¿Sí? Son partículas, además, se reconocen fácilmente. El tema es estas construcciones. ¿Mm? Entonces ya tenemos ahí una construcción básica, con verbo eimi, ¿sí? Con predicativo, y verbo eimi sin predicativo. Y además tenemos la terminación de los verbos en omega, ¿sí? Después vamos a explicar esto del auten y vamos a seguir explicando, pero por ahora ya con lo que vimos hoy es suficiente, ¿sí? Ya por hoy dejamos, además son las 8 menos 5, y la clase que viene vamos a ver esos cambios que se provocan en las palabras que no son verbos, ¿sí? Vamos a ver entonces la declinación, muchachos. Vamos a ver, la clase que viene, les prometo, vamos a ver la declinación, ¿sí? Que es un concepto que no tenemos en castellano, ¿sí? Así que bueno. Disculpe, profe. Sí. ¿Cuál era la tarea que nos había dicho hace un rato? Tarea para la clase que viene, conjugar el verbo tinjano, conjugar el verbo maino, ¿sí? En base a lo que vimos hoy. Es simplemente un ejercicio muy mecánico, nada que nos afecte, ¿sí? Es simplemente... ¿Podría dar un breve paso así como muy por arriba? ¿De qué? Del proceso de conjugación. Sí, el proceso de conjugación es muy sencillo. Si es conjugar, es enunciar el verbo en todas sus formas. Lo que yo acabo de hacer acá, por ejemplo, en la pantalla, es esto. Exactamente eso quería repasar. Es exactamente esto. Es enunciar las formas posibles que adopta el verbo, ¿sí? Por eso yo uso la raíz del verbo y después les voy cambiando las desinencias en función de las personas que están acá. ¿Sí? Eso es la conjugación. Y entonces yo pido conjugar el verbo tinjano y maino, es hacer esto que hice con Dioco, ¿sí? Hacerlo con estos dos verbos. Y si quieren, ya que dicho sea de paso, ya que estamos, pueden hacerlo también con feugo, ¿sí? Así que lo vamos a agregar acá a la tarea. ¿Sí? O sea, bueno, tenemos entonces esos tres verbos para que conjuguen, ¿sí? Practiquen eso y practiquen el verbo imi, repásenlo unas cuantas veces, ¿sí? Y repasen también lo que acabo de decir con respecto al orden. ¿Mm? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta para la clase de hoy. Bien, ¿están contentos? Ya vieron los rudimentos de la lengua griega, ¿sí? ¿Están contentos? Sí, felices, yo quiero eso, que estén contentos. Podría haberme dedicado a comedia en vez de dar griego, pero bueno. Medio perdido, dice Xavier. Bueno, no te preocupes, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, pero por ahí tal vez lo que te convenga es volver a ver la clase, ¿sí? Si por ahí volvés a ver la clase, se te va a aclarar un poco. Por ahí lo doy muy rápido porque tenemos 2 horas nada más, pero bueno. Entonces, lo que vimos hoy para hacer el pantallazo, entonces, vimos vocabulario, que fue un montón de vocabulario. Vimos el texto, lo leímos, ¿sí? Y vimos también, entonces, conjugamos verbo eimi, verbo ser, estar o existir, y conjugamos el verbo dioco, los verbos en omega. Y dice, ¿cuál era el último verbo a conjugar? Entonces, de tarea, entonces les dejé tinjano, maino y feudo. 3 verbos, ¿sí? Que están acá en pantalla, que los estoy compartiendo. Bueno, me alegro, Paloma, de que te hayas sentido más en sincronía, ¿sí? Bueno, ahí Filo pone el verbo feudo, sí, son esos 3. Tinjano, que recuerden significa encontrarse, maino, que significa manía, volverse loco, ¿sí? Estar loco, y feudo, que significa huir, o como ya dije, ser acusado. Bueno, ya son las 8, chicos, así que voy a dejar de compartir pantalla, y espero que la clase les haya gustado, que les haya servido, porque esto sin duda que les sirve, porque ya están aprendiendo los rudimentos de griego. La semana que viene, la clase que viene el miércoles, vamos a ver la declinación. Así que los saludo, sigan cuidándose, que estén muy bien. Y espectacular, nos vemos. profe. Muy buena clase.
Bueno, muchas gracias. Me alegro que haya sido así, así que los saludo a todos. Veo también los saludos de... Profe pregunta, María Lucía pregunta, ¿la resolución de los TP extra, demoras y acentuación? No, esta semana los voy a subir. Estuve muy al horno con un trabajo de doctorado, pero ya lo terminé. Ya ese fue el último trabajo de seminario, así que ya voy a estar todo para ustedes. Así que sí, lo voy a subir esta semana. ¿Sí? Profe, y una consulta. La última clase cuando habló de las distintas épocas del lenguaje griego, no Sí. está en el Moodle, ¿no? ¿Qué cosa no está en el Moodle? No, todavía no subí el apunte. Ya lo voy a subir. Bien. Sí, No, yo sé que tengo un montón de material que tengo que subir a ustedes, pero bueno, lo voy a hacer en el transcurso de esta semana. ¿Sí? porque yo vengo medio atrasado con todo y lo busqué hoy y digo a ver si está y bueno, no. No, quédese tranquilo, lo voy a ir subiendo esta semana, ¿sí? Bien, profe, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paloma, también por el saludo. Bueno, ahora sí, los saludo y que estén muy bien. Chau. Chao, profe. Chau, Filo, nos vemos. Chao. Chao, chicos. Chao, Lucho. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Tiki.